están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocio a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y todo el desmadre del mundo. Y en otro episodio más de Hablemos de con mi amigo Fer Muñoz. ¿Cómo estás, Fer? Ya ha salido aquí en Atlanta, estamos a casi 20 grados, Sedimian está muy contento. Sí, se nota que está más calidón por allá. Aquí la temperatura ya subió. La semana pasada estuvo medio fresquezón. Pues la verdad es que sí, estuvimos en temperaturas de por acá, por donde tienes tu casa, sensación térmica por el tema del viento, ya sabes, de más o menos -1 grado, -2. Entonces estuvo sabrosón, pero ya a partir del domingo la temperatura estuvo más agradable, ¿no? Me imagino, se extraña esa parte. Y aquí el que está encargado de calentar el ambiente pues ha sido Trump, que ya sí tiene, va para su segunda semana de haber tomado el poder. Y bueno, como él habló, llegó y ¡pum! Ha estado haciendo prácticamente todo lo que dijo. Y creo que hay muchísimos temas hoy para platicar. Está súper interesante, creo que todo lo que hay para el día de hoy. Sí, la verdad es que como bien lo comentamos antes de que tomara posesión, que fue el último episodio que grabamos y comentamos que íbamos a volver a grabar ahora que tomara posesión para ver si empezaba a mover los hilos de todo lo que traía en la cabeza. Y honestamente, a ver, no sé cómo lo sientas tú, pero a diferencia de su periodo pasado, igual asumió el poder y empezó a hacer decretazos desgastando su Mont Blanc seguramente ahí a todo lo que da. Pero todavía más intenso, ¿no? Yo esta vez lo siento, evidentemente, como hemos platicado, pues no tiene un segundo mandato, ya no necesita ser popular, tuvo como que la gente tuvo el voto popular, entonces la gente confió en las políticas que él estaba planteando y pues está dando vuelta a la hilacha y empezó a plantear diferentes decretos, principalmente, y creo que lo hemos visto y ahorita podemos ahondar en ello, pues todo el tema de políticas migratorias, el tema de frontera con México y con Canadá, algunas reformas interesantes en el gobierno federal, incluso como por ahí el tema de eliminación del teletrabajo para el gobierno federal, el tema de la equidad de género, el tema de que se salió incluso del Acuerdo Climático de París, algunos indultos de justicia, temas de defensa y armada. O sea, como que ha empezado a tomar decretos por diferentes frentes y como que poco a poco han ido cayendo porque ya hay jueces que le han revirado el tema de algunos decretos, como el tema de no ser estadounidense a los que son nacidos en Estados Unidos. En fin, como que muchas cuestiones en esa naturaleza. Algunos que se han pues hablado, algunos en el tema de demócratas pues están en contra de las políticas que ha estado implementando por el tema migratorio. Sucedió en este lapso de lo que lo grabamos pues toda la desgracia de California, ¿no? De toda la parte de Los Ángeles, el incendio. En fin, como que hay muchas cosas que se están compaginando en ese sentido, pero a ver, me gustaría ir contigo y ¿tú cómo ves desde que tomó posesión? ¿Cómo ves tú a Trump? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que sientes? ¿O cuál es la sensación del otro lado de cómo están viendo a Donald Trump con todas estas decisiones en ese sentido? Bueno, y creo que tocaste ahí muchos de los temas que creo que podemos ir avanzando. Lo comentaba hace un momento, yo creo que coincido, llega y empieza a ejecutar. La gran diferencia contra su periodo anterior, y creo que está muy claro en cuanto a las acciones que ha ido tomando, es que pues tuvieron finalmente él y su equipo 4 años de preparación. Entonces hay muchas cosas que ya venían muy pensadas, que ya venían muy dirigidas, que ya además ya traían experiencia de un gobierno anterior y que pues han entrado mucho más directo a mover cosas, a alinear cosas y aterrizarlas a una velocidad que incluso muchos medios aquí en Estados Unidos, mismos políticos, están hablando que los ha dejado sorprendidos porque no esperaban que fueran a moverse tan rápido como lo están haciendo el día de hoy. No todo ha sido tan suave, digamos, para todo lo que está promulgando. Bien hiciste referencia al tema de querer quitar ciudadanía en automático a la gente que nace aquí en Estados Unidos. Creo que ahí el tema es que si el padre o la madre son ilegales o algo así es donde está el acotamiento. Y bueno, si ya un juez que dijo, no, espérense, vamos a revisarlo. Otro gran tema que incluso ahorita justo estamos empezando el podcast y por aquí salieron noticias. Ayer sacaron, o antier sacaron un memo parando gasto o pidiéndole parar gasto al gobierno federal, que ha generado un montón de confusión. Ha sido ahorita el ir y venir en medios y entre los mismos políticos. Aquí en Estados Unidos
según estoy entendiendo, el que tiene esa prerrogativa de decir el gasto va o no va es el Congreso, y los mismos congresistas estaban quejando que ya estaba excediendo funciones Trump. Ahorita la noticia que desde hace unos minutos es que ya sacaron un comunicado contrario diciendo, espérense, esto no va, y me imagino que lo van a ajustar. Y obviamente tiene que ver con esa parte del discurso donde está diciendo vamos a disminuir el gasto de gobierno, vamos a sacar gente y demás. Que por ejemplo en ese aspecto también sacar gente, ha habido ya comunicaciones claras a una cantidad enorme de gente de lo que sería aquí el servicio civil de carrera en el gobierno americano. Creo que hablan como de un par de millones de trabajadores que pueden ser impactados y que de alguna manera están viendo que les puedan hacer una especie de retiro algo forzado en cosa de unos meses. Hay un plan ahí donde le están ofreciendo básicamente cobrar sin tener que trabajar de aquí a septiembre, pero pues en septiembre se les acaba el trabajo y para afuera. Entonces, está sacudiendo muchos temas por ese aspecto. Creo que de los más grandes y que ligan con México, obviamente, del lado social, tal como se esperaba, tal como él venía anunciando y tal como venía diciendo, pues el tema migratorio. Todo este tema de las deportaciones, sí es claro que llegaron, creo que lo han hecho mucho desde el punto de vista político. Al final ya pensemos que toda la gente que lo rodea el mismo son de mucho show, y al final ya la política es demostrar, de hacer show, de meter cámaras y demás, pero sí han estado sacando ya en medios redadas que han hecho en Nueva York específicamente, en Chicago. Incluso hay un comunicador aquí, alguien que tiene un talk show que se llama Dr. Phil, que incluso acompañó a la gente en Chicago que estuvo haciendo redadas, grabando y justo haciendo todo este show para la gente. Pero la verdad es que ha habido redadas no solo en esas dos ciudades, que son las que más han sonado y las que más ruido han hecho, porque son lo que aquí se conoce como ciudades santuario, que en teoría las autoridades locales no cooperan con las autoridades federales cuando se trata de este tipo de detenciones por instrucciones de los mismos políticos locales, excepto que se traten de criminales. Y pues bueno, justo por eso llaman la atención estas dos ciudades. Pero aquí mismo en Atlanta estaba leyendo que el fin de semana hubo redadas deteniendo migrantes. Obviamente en Texas ha habido varias, también sabe que en California, finalmente incluso creo que lo que en algún momento permeó las noticias, hay una posición, creo que la mencionamos la última vez, de un SAR de la migración o de la frontera. Y él, en una entrevista que dio justo el fin de semana cuando arrancaban estas redadas, le está poniendo una cuota de por lo menos 75 arrestos diarios a cada una de las oficinas que tienen a nivel nacional, que son 25. Entonces están calculando que diario deben estar sacando o arrestando alrededor de 1,000 migrantes en conjunto. Entonces va a ser bastante interesante lo que va a estar ocurriendo. Sí, lo que han estado mostrando, al menos en medios, es que va a haber, o están dirigiéndose supuestamente a estos criminales, van de todas las nacionalidades. Están hablando desde gente de República Dominicana, gente de Colombia, gente de obviamente mexicanos, pero venezolanos, vaya de todos lados. Incluso por ahí en algún artículo leía que había gente de Yemen ahí en Nueva York y demás. Están yendo parejo, y lo que dicen es, oye, vamos por los que son criminales, los que tienen antecedentes, pero si nos cruza en el camino alguien que es ilegal, también lo subimos al tren y se va, ¿no? Y también de la mano viene todo esto que sonó en medios sobre todo el fin de semana, donde empezaron a mandar migrantes, que también hicieron con mucho show, fotos en los medios y demás, subiendo a gente esposada a aviones militares, y los aviones militares salieron a diferentes países. México se negó a recibir el avión que iba para allá. Creo que hubo ahí cierto jaloneo. Colombia fue otro caso que además estuvo muy dentro del folclore latinoamericano muy simpático, porque Petro salió diciendo, no, yo no los voy a recibir. Se echó un discurso, dijo que la soberanía y la dignidad y bla, bla, bla. Trump amenazó o respondió amenazando con 25% de tarifas y que las iba a subir a 50 a la semana si es que Colombia se seguía negando. Creo que Petro contradijo y dijo, pues sale, yo de una vez le pongo el 50% de Estados Unidos, y de pronto silencio, y a las horas ya se habían arreglado. Entonces, ¿qué acuerdo hubo ahí en lo oscurito? No sabemos, seguramente, y como sabemos en política todo es negociación. Algo habrán acordado, alguna ventaja habrá ganado Colombia, algo le habrán
sacado a Trump. Pero bueno, la realidad es que ya también los aviones aterrizaron. Pero bueno, siguen todas estas redadas y hay, yo diría, en la comunidad, no nada más mexicana, sino hispana en general y la cantidad de migrantes que hay mucho nerviosismo porque pues, están viendo estas acciones y obviamente pues a la gente la pone en situaciones difíciles. Uno de los grandes cambios que introduce Trump para estas redadas, bueno, son dos grandes cambios. Uno que hay un organismo específico o una institución específica que se encarga de todo el tema de migración y las detenciones aquí en Estados Unidos y normalmente ellos trabajan solos. Una de las cosas que ahora están haciendo es que les están añadiendo recursos de otras agencias a este organismo de migración. Entonces ya no nada más van ellos, están sumando gente de la DEA, que ve la parte de drogas, del FBI, que es finalmente la policía interna aquí en Estados Unidos, y del Departamento de Justicia. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nueva York, donde creo que normalmente tienen 5 equipos para poder hacer detenciones, de pronto eso se cuadruplicó. Entonces tienen 20 equipos ahora en campo haciendo o buscando gente. Entonces la cantidad de gente que está dedicada hoy a buscar migrantes, pues de un día para otro se incrementó y obviamente la cantidad de recursos y demás. Vamos a ver cuánto lo sostienen porque también hay que entender si tienes a alguien del FBI o de la DEA dedicado a buscar migrantes, pues hoy no están dedicados ni a atender criminales ni a atender a los que mueven droga, ¿no? Entonces hay un costo ahí implícito, pero al final del día es ahorita soportar toda esta campaña o de detenciones que están haciendo. Y por otro lado, otro de los cambios es que había ciertas protecciones, creo que sobre todo puso Biden en su periodo, donde no le permitía a justamente estos equipos de migración ir a hacer detenciones en zonas sensibles, como por ejemplo en una iglesia, en las escuelas o cerca de las casas de los migrantes. Trump llegó y dijo, no, esa regla la quitamos y hoy pueden ir a las casas, a las iglesias, a las escuelas, y si hay un inmigrante ilegal ahí, pum, vámonos. Creo que es interesante pensar en todo este tema de migración que no está legalizada, que no, la gente que está aquí, que sabemos que es una gran parte de la economía, pero la verdad es que sí está ocurriendo todo este tema de detenciones, todo este tema de redadas como te platico, y pues bueno, vamos a ver de nuevo qué tanto se sostiene. Al final del día yo creo que tiene que ver con enseñar y mostrar que sí fue una promesa y que sí lo están haciendo. Yo creo que como todo en política van a pasar los meses y seguirá ahí el tema, pero obviamente con menor atención y con menor fuerza. Ahorita creo que es parte del arranque que estamos viendo de este gobierno. Y el segundo gran tema al que me refería hace un momento era pues esto de los aranceles, ¿no? Que ya empezó a aventar los temas Trump. Ya claramente dijo ayer que para este fin de semana pues vienen aranceles para México y Canadá. Específicamente, llamó mucho la atención que también dentro de lo primero que estuvo firmando, de lo que ha comentado, no ha hablado de China. No ha hablado de aranceles específicamente para China. Caso muy curioso, porque precisamente también en su discurso como candidato a tomar la presidencia siempre ha estado atacando a China y siempre ha dicho que China es el principal competidor de Estados Unidos, pero hasta ahorita no ha señalado claramente cuáles van a ser las acciones para ese país. Por lo menos para los dos socios comerciales que tiene cerca, irónicamente, pues son o vienen los aranceles, que obviamente hay quien está diciendo, oye, esto va a de alguna manera forzar o quiere usarlo como palanca para las negociaciones que vienen del Tratado de Libre Comercio en la región, ¿no? Entonces, como que trae un juego más de largo plazo con este tema de los aranceles. Obviamente está justificándolo a través de pues que, oye, los países detengan la inmigración, porque incluso habla de que hay migrantes que pasan vía la frontera de Canadá de manera muy libre, entonces tema migratorio y tema de drogas, ¿no? Que eso también se detenga, y pues todo, creo que en el caso particular de México, y me llamó la atención en estos días que le han estado haciendo mucha mención, no sé si te recordarás por ahí en alguno de nuestros capítulos en octubre o noviembre, cuando hablamos de las campañas, pues decíamos, oye, el caso de México pues ya se convirtió en el patio trasero, o como patio trasero, China lo está utilizando para mandar mercancías a Estados Unidos. Vaya, esto ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos visto, pero hoy es uno de los temas donde Trump está diciendo, pues le tengo que poner aranceles a México, porque México le abrió las puertas a los chinos y los chinos están invadiendo el mercado americano. Entonces, en su justificación es ponerle una barrera a todo ese tipo de productos.
¿Qué es lo preocupante? Pues va, creo que en dos sentidos, porque obviamente el impacto creo que inmediato de los aranceles va a ser para el consumidor aquí. Entonces se pone muy interesante ver cómo va a ser o cómo va a funcionar desde el punto de vista precios, con todo este tema de inflación que han venido rebotando aquí los americanos en cuanto a cómo bajarla, cómo disminuirla después de la pandemia, que ha sido muy difícil controlarla. Pero pues obviamente poner tarifas de inmediato te va a incrementar precios porque simple y llanamente lo que importa de México o Canadá pues va a costar más y hay una buena cantidad de productos que vienen de México, creo que caso muy claro automotores, pero eso de nuevo tiene un impacto porque ligado a este ejemplo de automotores hay una nota que salió creo que ayer donde General Motors dice, oye, pues si me ponen en tarifas me salgo de México y yo estoy listo para producir en Estados Unidos. Y el impacto que eso pudiera tener en la región Bajío, por ejemplo, en cuanto a empleos y demás, podría ser bastante fuerte, ¿no? Entonces, habrá que ir monitoreando muy de cerca esta situación de aranceles y encontronazos comerciales que Trump está trayendo a la mesa, porque creo que hablando de México, hablando de Estados Unidos, de los dos lados va a traer un rebalanceo de cosas y habrá que ir viendo desde el lado mexicano cómo lo van llevando y con eso, después de todo este rollazo, te paso a ti la bolita, no sé cómo lo estás viendo desde allá. Híjole, a ver, tocaste varios puntos interesantes y a lo mejor me voy sobre el mismo trazo que tú hiciste, ¿no? Con el primer punto del tema de la deportación migratoria, me queda claro que era algo que, a ver, creo que ha sido la política de negociación de Donald Trump desde que entró a la presidencia y que lo dijo desde un principio, o sea, nunca mintió, fue el tema de deportaciones y el tema de aranceles. O sea, fue los dos puntos importantes con el cual al final dijo, con eso va a ser sentar mi mesa de negociación. Y entonces si me tiras a loco o lo que sea, es mientras una cosa u otra, te voy a justamente pues a impactar, ¿no? De cierta forma, es decir, te lo voy a soltar y entonces vas a respingar, seguramente algo que pasó con Petro, y nos sentamos a negociar. Por eso hubo esa situación. Con el tema de Petro fue muy chistoso porque se supone que lo que sucedió fue, primero Petro había aceptado, después vio unos videos de unas deportaciones hacia Brasil, donde al parecer eran personas detenidas y que se los estaban llevando a Brasil. Y entonces como que Petro dijo, a ver, yo no quiero ese tipo de, casi este tipo de personas. Y fue todo un despapalle, pero al final, a tu punto, terminaron haciendo bulla y después como que en lo oscurito terminaron aceptando algún acuerdo, ¿cuál? No sabemos todavía, a lo mejor en algún punto se va a saber, ¿no? Pero creo que aquí hay un punto interesante. O sea, al final Donald Trump luego hizo un tema de un despliegue interesante militar para poder resguardar todo el tema de la zona fronteriza, especialmente, sí, con Estados Unidos perdón, con Canadá y México. Y al final también volvió a implementar este famoso programa de quédate en México, mientras o sea, es decir, quédate del lado de mexicano mientras resolvemos la situación jurídica tuya en Estados Unidos, ¿no? El problema que aquí yo le veo, y creo que va a ser muy interesante, es qué va a hacer México con esto. O sea, al final, la contraparte mexicana, hay un famoso plan, o de cierta manera que Claudia, pues por ahí la presidencia notó que es el tema de México te abraza, ¿no? Donde prácticamente lo que están haciendo es decir, oye, a ver, vamos a leer desde el punto de vista de los consulados de Estados Unidos para ver cómo te podemos apoyar. Te recibimos en los diferentes estados fronterizos que existen. Te vamos a dar un apoyo en tu tarjeta de bienestar de 2,000 pesos para poderte apoyar y devolverte a tu lugar de origen. Lo que sí fue muy, muy interesante fue que al final comentó que solamente iba a apoyar al mexicano y no así a todo el latino o todos los demás deportados que no fueran mexicanos de cierta forma, ¿no? Con todo este plan, evidentemente, pues van a aprovechar también como un tema de regularización, porque sí está saliendo por ahí a la luz, que al final el sistema de administración tributaria y todo el tema fiscal, pues es como ayudarlos a reincorporarse a la vida mexicana desde el punto de vista fiscal. No es que te vaya a cobrar impuestos, simplemente voy a ayudarte a facilitarte, a regularizarte e incluso darte un RFC para que pueda regularizarte y casi puedas chambear y pagar impuestos, ¿no? O sea, luego en este sentido, ¿no? Pero esta situación creo que se vuelve algo complicada porque el hecho de que estén en la zona fronteriza, pues es de qué van a trabajar, aquí mientras van a hacer, 2,000 pesos evidentemente no alcanza para nada. ¿Qué va a suceder si puede haber un tema de
delincuencia que pueda suscitarte en o sea, no se descarta que puede incluso incrementar la delincuencia en un momento dado, pensando en que hay personas que van a estar en este estado de cierta forma, que sí puede llegar a impactar, ¿no? Desde el punto de vista, pues yo siento desde el punto de vista social en México, y por qué no un poco en punto de vista, pues, impacto económico en México. O sea, recientemente, una de las cosas que acaba de suceder, nuevamente México vuelve a solicitar deuda, ¿no? Entonces, lo acaba de hacer nuevamente, entonces, quiere decir que evidentemente, a ver, y lo hemos comentado, el año pasado hubo un déficit fiscal importante porque el mandato anterior solicitó deuda para poder prácticamente, tal cual, gran parte se fue a programas sociales y a boquetes de los proyectos. Entonces, pues dejó un déficit importante a Claudia Sheinbaum, y pues la verdad es que lo comentamos en el episodio pasado, ella está tratando de malabarear con toda esta situación. Tan es así que hay un incentivo recientemente en la ley de ingresos, pues hay un incentivo que le están dando mucha promoción, que es: te apoyamos a regularizar tu situación fiscal en México, prácticamente dándote una condonación del 100% en multas y recargos. Cuando aquí en México llegas a pagar, que es algo similar a Estados Unidos, pero aquí digamos que cuando tú pagas contribuciones o impuestos en este caso, pues al final tienes la suerte principal, que es el impuesto en sí mismo, y conforme pasa el tiempo, ese impuesto se va actualizando, es el famoso interés por la actualización de precios al consumidor, y sobre ese monto actualizado, pues hay una tasa de recargo del 1.47% en términos prácticos, para que se va añadiendo mes con mes de cierta forma. Si en un momento dado, a pesar de eso, no has pagado, también la autoridad pues puede hacer uso de sus facultades de comprobación e incluso establecer sanciones por omisión de este tipo de contribuciones. Entonces, lo que está haciendo es decir: oye, a ver, a todos los pequeños contribuyentes, y por pequeños contribuyentes me refiero a contribuyentes, personas físicas y morales, que no hayan tenido un ingreso mayor de 35 millones de pesos en ejercicios anteriores, por lo menos de 2023 hacia atrás, te voy a apoyar para que al final, sin importar tu situación, si estás en un tema de auditoría, si simplemente no estás al corriente, te invito a que pagues y te voy a quitar automáticamente todas las multas. Algunas con solicitud, son aquellas que están en algún proceso de facultad de comprobación, pero si no, simplemente pues te voy a reducir las multas al 100% y no te voy a cobrar recargos. Entonces solamente me vas a pagar el impuesto actualizado, lo que es, la verdad es que conforme el paso del tiempo, muchas veces ese monto se puede llegar a duplicar o triplicar. Entonces, es una manera de decir: te invito a que me pagues porque necesitamos dinero. O sea, la realidad es que necesitamos dinero para hacer frente a todo y te voy a dar una facilidad, ¿no? Que es, ahora sí que disminuirte pues el monto del pago que pues ahorita tendrías por todo el tema del proceso de la actualización. Entonces, al final creo que es un poquito esta situación que se está generando. Y con todas estas presiones, pues evidentemente ahí, tú bien lo mencionaste, el Congreso ha empezado a brincar por este exceso de atribuciones que se puede estar dando Donald Trump. Y entre ellas justamente es el tema de decir: oye, a ver, voy a hacer una congelación, porque hizo un tema de congelación de contrataciones, salvo en temas justamente de seguridad nacional, todo el tema de Fuerzas Armadas. Pero sí, obviamente, ahí sí hubo un tema como que dijo el Congreso: a ver, espérame, no puedes estar congelando fondos. Que ojo, esto no es nuevo, porque también desde el año pasado, yo creo que simplemente es la forma en que lo está haciendo Donald Trump, pero no desde el año pasado, desde el mandato pasado, desde Biden, pues una de las cosas que a los republicanos no les estaba gustando es justamente que las políticas de los demócratas de dar pues dádivas, ¿no? O sea, apoyar con apoyos económicos a la gente, ¿no? De cierta forma. Entonces dice: oye, estás creando, y entonces me estabas pidiendo deuda, cada vez me estabas pidiendo deuda, tuviste que subir el techo de deuda para poder solicitar más deuda. O sea, hubo varios movimientos económicos internos que a los republicanos no les gustaba. Entonces, ahorita simplemente es la manera en que las decisiones lo está tomando Donald Trump, más que nada por el sentido de: yo soy el que manda, yo decido, etcétera, y es como de: a ver, espérate, esta atribución me corresponde a mí. Efectivamente, podemos no estar de acuerdo en ciertas cuestiones económicas, pero tú no eres quien toma esas decisiones, ¿no? Tenemos nosotros el Congreso y nosotros podemos decir hacia qué sí y hacia qué no. Y en este tipo de cuestiones, pues el Congreso ha refutado. Hay órdenes judiciales prácticamente que ya han bloqueado el tema justamente de la parte de: oye, si naces como en Estados Unidos de América,
pues automáticamente por un tema de constitución y por tema de ver el asunto de cómo fue esta situación, pues no tendrías por qué quitarle la ciudadanía en ese sentido, ¿no? O sea, un poquito en ese sentido. También esta parte del tema económico. Y algo que efectivamente tampoco les ha gustado a los congresistas fue el famoso indulto que hizo para los que fueron ahora sí que vinculados a proceso desde el tema de Capitolio, ¿no? Entonces, como que todo esto, pues prácticamente lo ha soltado. Ahora, yo sí creo, al igual que tú y coincido, que todo eso es una presión para algo a futuro, ¿no? Como un tema de negociación económico. Ya bien mencionaste que a partir del 1 de febrero va a empezar a lanzar el tema de los aranceles a Canadá y México, pero no ha tocado China como no ha tocado Venezuela, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo es un tema de negociación. O sea, al final sabemos que Venezuela, si algo le puede ofrecer a Donald Trump, es petróleo a morir. Entonces, creo que por algo no ha tocado. O sea, se ha metido con todos menos con Venezuela. O sea, se ha metido con Brasil, se ha metido con Ecuador, se ha metido con Perú, se ha metido con México, pero con Venezuela no, a pesar de todo el desmadre que hubo ahorita en Venezuela por las elecciones que hubo y todo este despapalle, Venezuela no lo ha tocado. A China tampoco, ¿no? No quiere decir que no lo vaya a hacer, sin embargo, yo creo que si algo se distingue mucho de Estados Unidos es que le gusta hacer acuerdos bilaterales. Y un ejemplo muy burdo en el tema fiscal. Estados Unidos recientemente, hace 3 años, 2 años, 3 años, se firmó un acuerdo multilateral para reestructurar los convenios de doble tributación. ¿Quién crees que no se apegó? Estados Unidos, porque él dijo, cualquier asunto que yo necesite ver con algún país, me arreglo con ping-pong papas, ¿no? O sea, con ping-pong, nada más. O sea, eso es algo que me interesa y me gusta. Entonces, yo siento que para el caso de China, por lo que representa, pues va a ser un acuerdo interno entre ellas, porque al final Taiwán es es una partida interesante para Estados Unidos y para gran parte de las empresas de Estados Unidos. Entonces yo creo que al final pues sí va a sentar una negociación independiente, pero lo que no quiere permitir es decir, pues China no te metes, o sea, China negocias conmigo, no te vas a meter por los patios traseros. Entonces, por lo tanto, impongo aranceles a los países que están dejándote entrar para que me vengas a mí a meter mercancía, sin antes yo sacar un beneficio también de por medio. Entonces, creo yo que por algo no ha querido sentarse o no ha sentado algún tema particular tan profundo con China, porque yo creo que es algo que está haciendo, ¿no? Y simplemente le está diciendo a esos países, ni te metas, ni me dejes y vamos a negociar. Ahora, algo que sí está planteando Donald Trump en el tema económico, como tú lo comentabas, de esas negociaciones a futuro, pues sabemos que en 2026 viene el tema del TECMEC, pero él quiere sentarse a renegociar antes de que llegue la fecha. Entonces, sentarse a renegociar es cómo te voy a presionar con tema de aranceles, con tema de deportaciones, con el tema de la seguridad nacional, con el tema de fentanilo, con este tipo de cuestiones. Entonces, como que ha tomado este tipo de estructuras para poder sentarse a negociar y ver de qué forma puedo atacar la parte económica hacia mis residentes. Y bien lo dijiste, General Motors dijo, si hay algo que puede cambiar y que me pongan aranceles, pues mis unidades se van a encarecer. Por lo tanto, pues me quedo en Estados Unidos o me llevo parte de la producción que tengo actualmente en México, me la regreso a Estados Unidos porque pues al final va a tener un punto. Y aquí viene algo interesante que es la estructura financiera fiscal con la cual compite México con Estados Unidos. Ambos países están planteando un tema de beneficios de estímulos fiscales. Recientemente, Claudia Sheinbaum presentó este Plan México, entre muchas cosas, el tema tecnología, etcétera, y dentro de esas particularidades, un plan fiscal, donde vuelve a regresar de cierta forma un tema de la depreciación acelerada, ¿no? En algunos puntos hasta un 91%, un incentivo fiscal por el tema de capacitación, por todo este tipo de implementación, lo cual aquí bien usado pudiera ser interesante, pero va a depender nuevamente de la política interna mexicana, porque algo que hemos platicado, decimos, es México lo que necesita es capacitarse en todos aquellos, en tecnología, en desarrollo, en investigación, este tipo de cuestiones, para que en algún punto de la vida México tenga desarrollos interesantes, ¿no? Sin criticar el tema del auto eléctrico, que si quieres ahorita lo mencionamos, pero a ver, Omlilia, o no me acuerdo bien el nombre, pero al final hay cuestiones que se pueden implementar de forma atractiva. Sin embargo, son estímulos, honestamente, que creo yo no son suficientes. Porque cuando vemos la contraparte, es decir, Estados Unidos, a tu punto, a lo mejor lo que puede hacer Donald Trump es
voy a subir aranceles, me queda claro que los productos se pueden encarecer, pero también estoy viendo de momento bajar la tasa impositiva del 21 al 20% y dependiendo si eres una entidad que manufactura en Estados Unidos, puedo bajártela hasta a lo mejor hasta un 15%, ¿no? ¿Qué es lo que quiere implementar? Ya lo platicamos en algún episodio anterior cuando fue candidato, pues quitarle impuesto a las propinas. También quiere regresar el tema de un incentivo que existía desde el 2017, que para que termine el 2025, que es el 20% de deducción ciega casi sobre los ingresos hacia un cierto tipo de contribuyente allá en Estados Unidos. De igual forma, el tema de la depreciación acelerada o la depreciación, sí, acelerada, pero ahí hasta un monto del 100% del valor del bien, a diferencia de México. Entonces, creo que la estructura que le está implementado en Estados Unidos para incentivar prácticamente que las empresas se mantengan en Estados Unidos, para que repatrien capital a Estados Unidos, para que hagan todo este tipo de cuestiones, puede llegar a contrarrestar. No sé si va a ser suficiente efectivamente, no creo que llegue a ser suficiente, pero por lo menos está dando una estructura distinta. Además, súmale el tema de todo el proceso judicial, de la reforma judicial que hay en México, donde, pues al final, quieras o no, el empresario, pues no sabemos bien cómo se va a implementar ahora todo el tema de la reforma judicial una vez que se haga todo el tema de las votaciones, y ver con qué certidumbre me puedo quedar yo, inversión mexicana, o extranjera, perdón, en México, con todas estas cuestiones de comparabilidad, ¿no? De impuestos comparados entre un país y otro, y la estructura económica que me puedes ofrecer y la certidumbre jurídica que me puedes ofrecer entre un país y otro, ¿no? Entonces creo que se puede volver algo rudo, interesante, que yo creo que sigue manteniéndose mucho a la expectativa. El tipo de cambio se ha mantenido, o sea, ha estado subiendo y bajando, pero como que ha fluctuado en ese rango, ¿no? Como que muchos están a la expectativa de qué puede realmente pasar con todo esto, o sea, que hacia dónde podemos llegar. Creo que, a diferencia, por ejemplo, de Petro, Claudia Sheinbaum, como que como que al principio le costó trabajo entender cómo estaba haciendo Donald Trump, y creo que ahorita ha sido un poquito más cauta en cómo ir respondiendo. Sin embargo, creo que vamos respondiendo muy lento, o tomando decisiones algo lentas en cómo atacar de forma inteligente, pues todas estas premisas que están sucediendo alrededor de Donald Trump, ¿no? Entonces, creo que esto que a tu pregunta, creo que es lo que estamos viendo del lado mexicano, que puede llegar a suceder en comparación con lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Ok. Estamos con jiribilla, ¿eh? Van con ciertas, o buscando ahí también un poco su opinión. Uno, con respecto al último que comentas, la manera en que lo están manejando, he estado leyendo los artículos de México, no necesariamente Estados Unidos, desde México, de varios reporteros y analistas que han estado muy críticos de la manera en que el gobierno mexicano se está acercando o no se está acercando al gobierno de Trump. Han estado mencionando específicamente, por ejemplo, leía un artículo con respecto a la toma de posesión de Trump, donde hubo toda esta recepción, y curiosamente el que ganó ahí el foco fue Grupo Azteca. No fue como una venta de esos espacios, y el que más pagó y el que más puso, incluso hubo un día antes una reunión con Trump Jr. y se hablaron cosas, el grupo de Salinas Pliego. Él no estuvo aparentemente ahí físicamente, pero sí estuvieron enviados de él y estuvieron muy cercanos durante toda la toma de posición, que incluso el artículo hablaba de que hoy un mismo Slim quedó opacado y los diplomáticos mexicanos del lado de gobierno también ni pintaron. Entonces, que está muy interesante esa manera de acercar, o esos acercamientos que está viendo, porque son más de entre empresarios, no necesariamente lado diplomático. Y eso lo verdad también con un par de artículos donde decían, oye, pues la verdad es que no hay hoy interlocutores claros entre el gobierno mexicano y el americano. Y el otro artículo que me llamó también la atención, ahí no tengo más que de referencia ese artículo, ¿no? Así que no hay mucho que pueda yo ahondar. Pero hacía referencia que al parecer en alguna mañanera Claudia decía, oye, hubo una llamada entre el secretario de Relaciones Exteriores mexicano y la gente de Estados Unidos, ¿no? Y te iba a decir secretario, pero no, pero la persona que está encargada de la política exterior, hoy se me fue el término exacto. Pero el punto es que
decían, oye, o decían en la mañana Claudia Sheinbaum, oye, ya hago una llamada y estamos en buenos términos, pero ahora están planteando dudas de si la llamada habló o no, existió o no, Exacto, exacto. porque decían, oye, pues revisando los logs de las llamadas que presentó, que se tienen que ser públicas, el secretario americano, la gente con la que estaba hablando y demás, pues hablan con un montón de países, pero México no aparece. Entonces, hubo llamada o no hubo llamada, y hay mucha especulación en torno a eso. Y ya desde antes, desde que Trump resultó ganador y demás, he estado viendo muchas críticas de que el gobierno mexicano no ha abierto puertas en los canales diplomáticos, sino que se ha mantenido muy, muy cerrado y ha estado dependiendo mucho de estos dimes y diretes que sabemos que ocurren en las mañaneras y que han estado por ahí saliendo de una u otra forma. No sé ahí tú cómo ves, antes de que te haga la segunda pregunta, pero no sé tú cómo ves toda la cuestión diplomática y cómo podría estar funcionando entre los dos países. Fíjate que, a ver, con todo el planteamiento inicial, yo también creo que Salinas Pliego fue el mayor ganador en esta situación, a pesar de que él no estuvo directamente involucrado. A ver, creo que son figuras muy distintas, por ejemplo, un Carlos Slim a un Salinas Pliego. Salinas Pliego es muy extrovertido, Carlos Slim es más introvertidón. Y, a ver, Carlos Slim, creo que yo siento que mientras tenga una buena relación con México, que es donde ha hecho gran parte de su fortuna, donde prácticamente incrementó su fortuna con López Obrador, creo que por eso, pues, a ver, no le conviene, o sea, siento yo que no le conviene de entrada, pues, estar del lado incorrecto de la historia, vamos a llamarlo así, como les encanta llamarlo, ¿no? Entonces, y Salinas Pliego, pues al final, sí ha sido muy frontal de que no está de acuerdo con las políticas de este gobierno. Entonces dice, me quiero aliar con Estados Unidos porque estoy ad hoc o acorde a todas las políticas e incluso a las políticas de prohibición de reconocimiento de género que hay allá, ¿no? O sea, que lo que hizo ya Donald Trump, de que solamente va a haber reconocimiento de 2 géneros en Estados Unidos, el tema de cambio de género a menores de 19 años, o sea, como muchas cuestiones que está haciendo, entonces como que en ese sentido. Ahora, también recordemos que Salinas Pliego en una de sus empresas trae un proceso de quiebra con el tema de TV Azteca, ¿no? Entonces, posiblemente también hay un interés de por medio de poder, pues, ver qué puede sacar de provecho. Al final, tú lo hemos mencionado, todo es un tema de negociación. Ahora, coincido contigo, han salido ahí el tema de que al final parece que en México todo este tema de las llamadas, pues no ha habido llamadas al parecer, justamente, y no por el lado mexicano, o sea, más bien, no porque, a ver, hay una historia, porque a mí no me consta, evidentemente, pero que no me consta desde el punto de vista de lo que dicen algunas personas que al final dicen, se ha intentado comunicar México, pero que no les han contestado el teléfono, ¿no? Eso pareciera ser como uno de los planteamientos que hay por ahí en algunos discursos, ¿no? Ahora, lo que publica el gobierno de Estados Unidos con respecto al tema de las llamadas públicas, ¿no? De los acercamientos que puede haber de los países, evidentemente parece ser que México realmente no ha tenido llamadas, y creo que lo que eso, no estoy diciendo que esté bien lo que está haciendo México, sino que más bien ha sabido cómo manejarlo desde el punto de vista de política interna, porque lo mencionamos en el episodio pasado. O sea, al final a México, más bien, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, parece que si algo les ha funcionado es manejar agenda pública desde una mañanera, ¿no? Y punto. Porque no saben hacer otra cosa. La realidad es que creo que no saben ser muy buena oposición, no saben ser buenos políticos, porque no saben negociar. O sea, cuando eran oposición, no buscaban negociar, buscaban derrocar. Ahora que están, no quiero que me derroques, porque no sé negociar, por ahí, con todo lo que ha pasado allá en el norte del país, con todo el tema de la inseguridad, pues una de las cosas que por ahí dijo, se me fue el nombre y no quiero regarla en decir un nombre que no es, pero se mencionaba y se decía que el pueblo pone y el pueblo quita, y los que gritan no son pueblo. Entonces, como diciendo, oye, a ver, pues tú fuiste oposición en su momento, gritabas, patalabas, aventabas, y que no eras pueblo, y hoy sí. O sea, es como ese tipo de división. Por eso creo que desde el punto de vista de la política interna les ha funcionado. O sea, el país está dividido. O sea, el país, a lo mejor no al mismo nivel que en Estados Unidos, de que literal se notó en las elecciones que fue un casi 50-50. Bueno, poquito menos, pero
pues sí, al final hay cierta discrepancia, a lo mejor aquí un 30, un 40% contra un 60, digámoslo así, ¿no? Entonces, de cómo está esta estructura. Ahora, yo no sé si va a ser sostenible en el tiempo. Creo que el parteaguas de todo esto, de esta línea que puede llegar a romperse, es en el momento que digan no hay dinero para programas sociales. En el momento que no alcance el dinero suficiente y que empieza a faltar el dinero justamente a las personas, a partir de ahí va a empezar a decir es que ya no me dan mi dinero, es que no sé qué, y ahí es cuando va a cambiar la historia, ¿no? Entonces, por eso ahorita pues se pide, a ver, con todo este tema de los inmigrantes que vienen que regresan a México, evidentemente pues va a haber un tema que van a empezar a pagar 2,000 pesos a su tarjeta y todo eso es dinero que a lo mejor no está como bien contemplada, malamente no, porque no estaba contemplada, y digo malamente porque Trump la cantó desde un inicio. Entonces todo eso debió haber sido presupuestado, ¿no? Entonces creo que es un poquito esta acción. Yo, honestamente, mi opinión en concreto respecto a todo este punto es que no saben cómo acercarse a negociar con los Estados Unidos. Yo siento que no saben cómo hacerlo. No, y de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que lo que está demostrando la situación o esta falta de acercamiento claro a Estados Unidos es que están sin saber exactamente qué hacer y creo que siguen confiando en una política muy cerrada hacia adentro del país, sin realmente considerar que pues al final del día México es un jugador global, ¿no? Y no podemos quitarnos de esta globalización, a pesar de todos estos discursos y tendencias a volverse a cerrar y nacionalistas, pues la realidad es que todo está conectado y se va impactando, ¿no? Pero bueno, te decía que tenía 2 preguntas, esa fue la primera y gracias por todos los comentarios muy buenos. La segunda es más del aspecto social que ya lo tocabas en cuanto a los migrantes. Hubo un par de artículos también que leí en estos días, justo con todo este tema del cierre de la frontera aquí en Estados Unidos. Algo que creo que está como preocupante y va a estar teniendo su efecto ahí en México es, sí entiendo que ese programa de quédate en México lo está forzando Trump, primero porque es unilateral, no hubo acuerdo del lado mexicano como en teoría ocurrió la vez pasada que le hablaron las manos al presidente anterior. Entonces están forzando a los migrantes a quedarse sin una estrategia todavía clara, porque había una app que había creado Biden para poder procesar a los que pedían asilo político y demás. Esa la borraron al primer día de Trump, ahorita todo está también hecho un caos ahí. Pero los artículos que leía que me llamaron la atención es el impacto social que está teniendo el que estos migrantes se queden en México. Y hablaba ya ni siquiera de las ciudades fronterizas. Decía, oye, tienes casos más hacia el centro del país, específicamente Ciudad de México y ciudades alrededor, donde pues hay grupos de migrantes que están ahí estacionados porque no quieren estar en el norte precisamente por toda la delincuencia que hay, entonces han regresado más hacia el centro, pero ya empieza a haber manifestación o inconformidad social de los mexicanos donde dicen, oye, pues ahora tengo a todos viviendo en tiendas de campaña, en parques, en todo esto me puede detonar inseguridad y pues empieza también como a saltar por ahí que podría generarse cierta animadversión contra gente que está en esas rutas y Estados Unidos, ¿no? No sé si tú has escuchado algo y no sé si eventualmente crees que también eso pudiera generar algún otro tipo de problema en general allá en México. Híjole, sí lo he escuchado y yo evidentemente, yo creo que no se va a ver ahorita de inmediato, pero sí creo que va a ser un tema que a lo mejor, no sé, en unos 6, 7 meses podremos ver algún posible impacto. Y justo lo que comentaba hace un momento, o sea, yo creo que en algún punto va a haber un impacto social importante en México por este tema de que si no se regulariza, porque a ver, ¿qué tan eficiente va a ser el gobierno mexicano para, pues ahora sí que regresar a toda la gente a su lugar de origen, que es como se está comprometiendo? Y 2, de regresar a todo aquel que no es mexicano a su país de origen. Y todo eso implica recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces, entonces por eso vuelvo al punto de decir, oye, a ver, esos 2,000 pesos que te van a dar, evidentemente no va a durar para nada, ¿no? O sea, por ahí se habla que incluso, oye, si quieres tomar un camión o varios camiones para llegar a tu ciudad de origen, pues posiblemente entre comidas y el transporte te puede salir casi en 3,000 pesos prácticamente todo esto. Entonces 2,000 pesos pues no va a ser evidentemente suficiente. Uh-huh. 1. 2. Esto va a tener un impacto al final también en el tema de remesas. Entonces, la familia de la gente
no va a tener ya esas remesas que estaban acostumbrados a recibir, va a disminuir posiblemente de esas familias el ingreso que venía de Estados Unidos, pero evidentemente con este tema del ingreso, entonces no va a haber un ingreso, no va a tener chamba. En México no, posiblemente en lo que se regulariza o tiene chamba o a ver de qué forma, no les va a alcanzar para lo que les alcanzaba a lo mejor con lo que venía de Estados Unidos. Entonces yo creo que el día de mañana sí puede ser un impacto social y económico en México desde el punto de vista que puede haber, a ver, si no se trata, pues va a terminarse yendo a las filas de la delincuencia. ¿Por qué? Porque al final, pues, a ver, 2,000 pesos de gobierno contra alguien que te venga y te diga, a ver, yo te ofrezco 10,000 al mes, o 15,000 al mes, o 20,000 al mes por X, Y, Z, a ver, o sea, ¿sabes? Entonces, creo que puede ser un tema complicado. Es que, ese es el problema que se pueden llegar a enfrentar prácticamente, ¿no? En este sentido, pues todo este tema pues este ir y venir por parte de las caravanas, ¿no? De cierta forma. Entonces, yo sí creo que va a haber un impacto negativo, honestamente, desde el punto de vista social. Sobre todo, vuelvo a punto, pensando que México está siendo lento para acercarse a Estados Unidos, para tomar acciones y para justamente cuidar al mexicano y ver cómo regresa a sus países de origen, pues prácticamente a todo aquel que no es mexicano, ¿no? Y a ver, y a lo mejor me pueden decir, es que no estás en contra del extranjero, no, pero al final a ver, lo mismo que pasa en Estados Unidos, decir, hay mucho mexicano y mucho latino en Estados Unidos que sabemos que hace chamba que a lo mejor el estadounidense no lo hace. A ver, estamos conscientes y lo sabemos. Pero algo que también de repente suena, que tan es de, oye, viene un extranjero o a quitarme la chamba a mí como estadounidense, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar en México. O sea, estamos invadidos, y tú lo sabes perfecto, de guatemaltecos, de venezolanos, y no es porque estemos en contra, simplemente pues vienen con ganas de chambear porque se salen de sus países, porque están inconformes, encuentran en México una oportunidad y chambean. Y entonces viene todo este movimiento y al rato va a ser es que no tengo chamba, es que me quitan el trabajo y va a ser un descontento social importante. Eso es lo que yo veo, honestamente. Te va a generar presión porque cuando empiezas a juntar todos los elementos de aranceles, empresas que empiezan a ir, todo el tema que bien mencionabas de la presión en el presupuesto del gobierno porque el dinero está yendo en programas y en proyectos no muy exitosos, y la cuestión social de tener ahora un montón de gente que además hay que darles trabajo, el panorama se poner bien complicado en general, y sí hay que mantenerse pues bien alerta y pensativo porque pueden ocurrir muchas cosas. Creo que está el caldo se está calentando y a lo mejor puede hervir, es a lo que voy. Entonces ahí nada más hay que mantener un buen ojo. En eso esperemos que no acabemos todos como pollitos ahí hervidos. Nada más. Exactamente. Yo creo que ahorita el punto clave va a ser, o sea, el siguiente punto clave para el episodio va a ser qué sucede a partir del 1 de febrero. Sí. Pensando en este tema de los aranceles, se van a implementar, porque Trump ya dijo que va. Entonces, si va, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué acciones? O sea, automáticamente esto va a ser como un engrane y va a empezar a mover todos los motores de la economía mexicana, la economía canadiense, la economía estadounidense también, evidentemente. Uh-huh. Y la reacción de las empresas para saber qué hacen, porque al final, aquí como último dato, recientemente de la inversión directa en México inicial en 2025, solamente hubo menos del 7%. Entonces, cada vez está siendo menos. Entonces, ¿por qué? Por esta incertidumbre. Más bien ha sido un tema de reinversión de empresas que ya están aquí en México, evidentemente, pero la nueva no está llegando. Se volvió a tocar, y no sé si por ahí lo escuchaste, pero se volvió a hablar incluso en el Querétaro de que viene Amazon a invertir. Esa nota es más vieja, o sea, ya lo habían anunciado, pero están refriteando estos temas porque necesitan, honestamente así lo veo yo, necesitan hablar de que al final hay certidumbre y México estamos bien y todo este rollo y todo. A ver, no estoy diciendo que estamos mal, porque no hemos visto, honestamente, no hemos visto el impacto de las decisiones todavía. Esto no se va a ver ahorita, se va a ver el día de mañana, pasado mañana. O sea, ese es el punto. Entonces, exacto. Eso es a largo plazo. Sí. Exacto. Entonces, hasta ese momento es cuando vamos a ver todo este rollo, ¿no? Entonces, no es algo de forma inmediata. Y yo creo que a partir del 1 de febrero, si se dan el tema de los aranceles, vamos a ver posiblemente, espero yo, por lo menos ya un primer acercamiento
adecuado de mesa de negociación, ¿no? Entre México y Estados Unidos, ¿no? No, ojalá, aunque ya por la cantidad de días que quedan, creo que no hay mucho. Al final ya lo dijiste bien, ¿no? Ya Trump ya lo confirmó. Ver todas las reacciones del mundo empresarial va a ser muy interesante. Obviamente no, digo, estas compañías enormes, no es tan fácil mover todo, ¿no? A pesar de este anuncio de General Motors, pues ese movimiento va a tomar meses, ¿no? No va a ser de un día para otro, pero si de pronto, pues, hay dos situaciones, ¿no? O desinvierten allá, es decir, sacan caso General Motors producción y la traen aquí en Estados Unidos, pues va a tener de inmediato un impacto en empleos, en salarios y demás. Y bueno, el poder adquisitivo de la gente que está ahí alrededor en Bajío y todo lo que la cadena conlleve. O de plano se congelan o detienen posibles inversiones, ¿no? Y que es tu ejemplo también de Amazon, pues nada más hay un anuncio ahí, pero no ocurre nada. Al final ya también que ese dinero no llegue a México, pues también crea otra problemática, porque no se pueden generar nuevas plazas laborales, no puedes generar, vaya, a ayudar a la gente a que vaya encontrando salidas y vaya teniendo dinero, y pues al contrario se va apretando todo el panorama. Y fíjate que de nuevo creo que acabamos en temas que no sé si a los que nos oyen nos acabamos de deprimir o los dejamos pensativos. Siempre es como, me quedo pensando después de estos capítulos, digo, en fin, no sé si andamos así muy pesimistas. Creo que dentro de todo estamos intentando justo considerar todos estos factores sin llegar a ese punto, pero sí es como un poquito el llamado a la gente como decir, pues hay que mantenerse alertas, no hay que como el avestruz sumir la cabeza y perderse todo este entorno, porque a veces nos sentimos bien desconectados, a veces vemos todo esto que Trump avienta, creemos que está muy lejos, pero la realidad es que puede tener un rebote hacia México. Yo creo que no sé decir si tristemente o bien o no, pero finalmente toda la política que trae Trump y todo lo que está haciendo es centrarse y cerrarse y concentrarse en lo que es Estados Unidos, lo está incluso removiendo, como decías al principio, de temas globales, el Acuerdo de París, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Pero también al interior creo que hay mucho que observar, porque trae un tema también claro de revanchismo político. Ha estado dedicándose a correr a toda la gente que estuvo en contra de él. Exacto. Y vaya, está redimensionando todo el aparato gubernamental y toda la gente que lo rodea. Y hoy tiene carro completo. La verdad es que tiene 2 años para disfrutar de carro completo con el Congreso de su lado. Está poniendo a los leales en los puestos clave. Ya confirmaron en estos días al secretario de Defensa. Entonces ya la parte militar quedó bien alineada. Creo que hoy están en sesión para ver si confirman a Kennedy como secretario de Salud. Pero Marco Rubio, que finalmente es ministro que ve la parte de relaciones exteriores, pues ya también es súper alineado con Trump. Y bueno, esta reforma la reforma no es la palabra, porque no es necesariamente algo ¿Reestructura? de leyes, perdón. Reestructura. Toda esta reestructura exactamente está haciendo del gobierno, está súper interesante, y creo que adicional a esto, pues es bien interesante, y creo que también tiene su lógica, él como empresario, rodeándose de un montón de empresarios, que ahora los que la llevan son los de tecnología, pues Sí. vimos en la toma de posición a todas las cabezas de las empresas tecnológicas, Microsoft, Google, OpenAI, Nvidia, todos estaban ahí. Hasta TikTok estuvo ahí. Hasta TikTok, que le perdonó el ban por ahora, o sí. el ban lo tiene ahí detenido. Pero finalmente está también teniendo un acercamiento, una manera de ver el gobierno ya como desde un punto de vista más de empresa, y sí va a estar beneficiando mucho a todo este tema de tecnología, que ahí a lo mejor desviándonos un poco de todo este tema más político, social y demás, y a lo mejor para ir orientando el cierre del episodio, justo muy interesante lo que ocurrió entre ayer y antier, con todo este discurso de que los Estados Unidos quieren ser los jugadores número 1 en inteligencia artificial, todo este apoyo a las grandes empresas con todo el desarrollo de inteligencia artificial, vaya, un ChatGPT con todo este revuelo que causó, donde pues prácticamente ya tienes computadores que te tratan como si fueran humanos. El evento de tecnología que hubo recientemente aquí en Estados Unidos, donde se mostraron todos los avances tecnológicos tan impresionantes en todos
los diferentes ángulos en cuanto a los robots que vienen, la manera de interactuar que van a tener con la gente y todo lo que se viene desde el punto de tecnológico está brutal. Y en medio de todo este gran holgorio, ¡pum!, sale China con este competidor de ChatGPT que además a una DeepSeek. fracción del costo, una fracción del esfuerzo, con código abierto, con mucho menos inversión, mucho menos tiempo y pum, le llegaron prácticamente el nivel en cosa de nada. Un equipo chino que está leyendo la historia del empresario que está atrás de esto. Obviamente, hablar en China de empresarios siempre es interesante porque pues, finalmente hay un régimen atrás que le deja la rienda, pero finalmente ella o según entiendo, es una persona que incluso estuvo aquí en Estados Unidos trabajando cerca de Wall Street y demás, y que bueno, salió, hizo su fondo de inversión, lanzó esta idea loca hace unos pocos años a un grupo, y pues bueno, hoy es una realidad, y de nuevo todas las acciones de inmediato de estas grandes empresas tecnológicas para abajo. Y de alguna manera China, pues como que salió a decir, está padre su relajito, está padre que estén muy animados en ser los reyes del mundo con estas tecnologías, inteligencia artificial y demás, pero pues aquí también estamos nosotros, ¿no? Y pone de nuevo un balanceo bien interesante con vista al futuro, porque la realidad también, y bueno, ya tenemos muchos años ahí, ¿no? Los que dominen estas herramientas tecnológicas y todos los desarrollos son los que van a estar pues llevando las riendas hacia adelante, ¿no? Cada vez es más, ya están ahí, ya tenemos a estos grandes empresarios que mencionamos, donde son, digo, unas cuantas personas las que están moviendo todo como siempre, pero ahora son estos grandes dueños de empresas tecnológicas, y pues bueno, esta competencia que viene ahora de parte de China, pues como que redimensiona todo y se va a poner, creo que bien divertido desde ese punto de vista, ¿no? Exactamente, sí, la verdad es que esta herramienta se llama DeepSeek, fue justo el parteaguas que sí ocasionó todo un boom. Pero bueno, o sea, si algo hemos platicado en todo este tema, en este tiempo, es pues que al final, a ver, China ha ido aprendiendo, ha ido adaptándose y ha sido muy rápido últimamente en adaptarse, implementar y ofrecer cosas novedosas, distintas, más baratas, que siempre es el punto más barato. Y justo uno de los puntos con esta aplicación específicamente, con esta, es que ya sabes, siempre sale el discurso de te quieren robar tus datos, y la realidad es que incluso si no me equivoco puedes, y digo no me equivoco porque no la he probado honestamente, no he tenido la oportunidad de probarla, sabes que soy un ferviente de este tipo de aplicaciones, pero se supone que es lo que quiero probar, que puedes elegir desde qué servidor conectarte, entonces no necesariamente te conectas de un servidor de China, que al miedo de decir China tiene tu información, ¿no? Entonces, ese es el punto, que al final pues sabemos que con ChatGPT, pues sí, o sea, con OpenAI, pues sí te logueas y mandas tu información y sí, pues sí hay una recopilación de data. La data hoy en día es lo más valioso que existe, es el oro actualmente de las empresas, y sabemos que todos recopilan información. Entonces, no solamente es TikTok, no solamente es DeepSeek, o sea, son todas las plataformas estadounidenses que pueden existir también, evidentemente, pues recopilan información, ¿no? Entonces, pero creo que es una punta de lanza, y creo que por eso, y nomás enfatizo el punto, siento que por eso Donald Trump no ha querido atacar abiertamente todavía, por lo menos todavía, no saben si lo vaya a hacer, posiblemente sí, pero pues todavía no, a China. Siento que va a ser un tema de me quiero acercar para ver cómo podemos negociar, o voy a hablar así, o tener un nuevo orden mundial entre China y Estados Unidos. No lo sé, ¿no? O sea, al final son ideas, son cuestiones, pero creo que por algo no lo ha estado haciendo todavía abiertamente, y por eso más bien está atacando como que a todos estos países cercanos a Estados Unidos que saben que China se ha venido metiendo, ¿no? Honestamente. No, creo que siempre estoy observando, al final ya somos un hombre de negocios, al final ya somos un negocio. Incluso, también creo que por ahí no tocó el tema, pero con ese presidente ya empezó el negocio, el Bitcoin, y bueno, Melania, la esposa, también lanzó su Bitcoin, Sí. y pasando de billones de dólares que agarró de valor la moneda, que de alguna manera ellos van a capitalizar y realizar el dinero para ellos, ¿no? Entonces, finalmente es negocio todo esto, de alguna u otra manera, y pues, obviamente la fortuna de Trump se incrementó de manera sustancial después de su presidencia, ¿no? Entonces,
hay una cuestión de negocios y parte de mi teoría es que eh, creo que todo este show de encontronazo con China, justo para mí eso es un show. Hay atrás algunas razones de negocios por las que Trump tiene que cuidarse. Seguramente hay otro tipo de presiones y cosas que trae a lo mejor no él directamente, pero pues sí ya la familia que está moviendo negocios aquí y allá y a nivel global. Y pues creo que hay mucho más de lo que nos imaginamos puesto en todo esto, ¿no? Muchos son en su primer mandato, por ejemplo, y fue de llamar la atención la relación que tenía el yerno, el esposo de Ivanka, que de facto era el que negociaba, por ejemplo, con Medio Oriente y al parecer la relación con los príncipes saudíes es súper cercana entre ellos y pues la cantidad de negocios y dinero que debe estarse moviendo ahí ha de ser brutal. Y de nuevo, el hecho de que esté en un segundo periodo y de nuevo ya con la experiencia no le quita que sea hombre de negocios y que haya razones comerciales también detrás de muchas de las acciones que está haciendo y tomando, ¿no? Finalmente, bueno, eso también siempre lo digo, no importa quién esté sentado en la silla, al final del día va a ver por sus intereses, nos va a pegar a todos de una manera u otra. Y bueno, creo que en este caso, pues de nuevo, tenemos un hombre de negocios que también, para mí está claro que hay un driver ahí, no es una santa palomita en cuanto a que por el pueblo, para el pueblo y bla, bla, bla. Creo que ningún gobierno en realidad lo funciona así, o podría haber un caso muy particular, ahora después ahí platicamos de Milei, que también es un caso Claro. creo que es súper interesante, pero la realidad es que pues, siempre hay interés atrás y vaya, creo que no hay que perderlos de vista en el caso de Mr. Trump. Exactamente, Fer. La verdad es que creo que todos, pero al final, como decimos, todas estas decisiones repercuten al estilo de vida y a la vida de todos nosotros para una manera positiva o negativa. Entonces hay que estar a la expectativa. Ya podremos platicar en otro episodio justamente una vez que pase el 1 de febrero y todo lo que se siga desenvolviendo alrededor de todo este rollo. Creo que va a ser bastante interesante desde el punto de vista económico. Y pues yo no tengo nada más que agregar, Fer. No sé si tú quieras agregar algo más. No, todo súper bien, ¿no? Es que creo que tengo muchos temas que tenemos ahí para platicar. Gracias por el tiempo y pues bueno, nos veremos en el próximo. Saludos ahí a todos los que nos escuchen. Exactamente. Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos y por darnos like y compartir. Y todos saben que estamos en plataformas de audio, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify y Amazon Music. También el video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, dé la campanita, comparta, comente, todo lo que usted quiera. Esto es para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima y hasta luego. Nos vemos, Fer. Cuídense.